Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días para todos. Vamos a iniciar la lectura, pero antes vamos a hacer una oración. No sé si podemos iniciar ya. Señor, te pido que nos guíes el día de hoy con tu palabra, que nos toques los corazones, que nos des la sabiduría que necesitamos. Guíanos, Señor, esta mañana, tus palabras, y que tus palabras sean una bendición para nosotros el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy nos toca la lectura de Hebreos, capítulo 12. No sé si alguien quiere apoyarnos con la lectura de este capítulo. Ok, entonces iniciaré yo con la lectura. Elena, buenos días. Si quieres yo la tomo. Sí, gracias. Dame un segundo nomás para Sí. encontrarla. Hebreos 12. Uh-huh. Muy bien. Buenos días, familia, a todos. Entonces, lo voy a leer desde Traducción a la Lengua Actual. Hebreos 12. Los sufrimientos y nuestra confianza en Dios. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo de Dios que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no lo corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos.
Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección de Dios que nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que nos envenenaría. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se lo reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta, ni la voz de Dios dándoles mandamientos. Los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callara, pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga un pie en ese monte. Tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte, que Moisés mismo dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén, que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios, y allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos, y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios. ¿Quién juzgará? ¿Quién juzgará a todo el mundo? También se han acercado a los espíritus de las personas buenas, que Dios hizo perfectas. Se han acercado a Jesús. Y recuerden que por medio de Él, Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Tengan cuidado cuando Dios les llama, cuando les llama la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, dame un segundo. Que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. Porque ahora Él dice: otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Bueno, yo
que logro entender aquí en esto que escuchamos. Pues sí, a veces sentimos que nos va mal en la vida y decimos, es que Dios no me quiere. Es que ya no soy protegido por Dios. Es que yo no sé por qué Dios me castiga. Es que yo no sé por qué Dios hace esto. Y a veces como que logramos tener una queja constante de lo que vivimos, ¿no? Y no es que Dios decida bajar y darnos azote a los que de repente caemos en pecado. Yo creo que es algo que nosotros mismos propiciamos, ¿no? Todo el mundo recordamos cuando fuimos corregidos por nuestros padres de aquí de la tierra, y nos dolía que nos regañasen o a quienes tenían costumbre que nos dieran con esa vara o con ese castigo que tenían costumbre darnos. Recuerdo yo que no me gustaba, pero alguna vez mi madre me dice, porque los queremos enderezar, los queremos corregir. No es que no los queramos, porque mi mamá también tenía una veloz chancla, ¿saben? Y no nos gustaba que nos castigasen, pero yo creo que es lo que hoy día, como adultos, tenemos en nuestro radar, ¿no? En nuestra brújula del bien y del mal. Que alguna vez nos corrigieron lo que no hicimos de manera correcta. Y que hoy podemos dar gracias a nuestros padres de la tierra de decir, qué bueno que me corregiste esto, cuando tomé algo que no era mío, cuando maldije, cuando hice algo inapropiado. Porque si no me hayas corregido en aquel entonces, tal vez hoy la persona que soy no existiría, sino seríamos más inclinados al mal, más inclinados a dañar a los demás. Y viéndolo de esa manera, Dios como nuestro Padre en el cielo, de alguna manera permite que sucedan cosas. Y yo creo que eso debemos entender, que cuando algo sucede en nuestras vidas debemos entender por algo ha de ser. Que no salió tal o cual situación que planeábamos hacer, por algo ha de ser. Y no tenemos que frustrarnos y molestarnos con Dios, sino pensar en que viene algo mejor. Porque así nos corrigieron de niños, porque quería que fuéramos mejores nuestros padres. Y así es. Porque Él quiere que seamos mejores hijos para Él. Permitirá o no permitirá que hagamos cosas. Y serán sus designios. Eso entiendo yo. Adelante. Gracias. Y muchas gracias, Rafa. ¿Alguien más gusta aportar algo? Hola, buenos días. A mí me gustaría aportar algo. Me gusta cómo inicia y, cómo dice el 1 y el 2, que dice corran y quítense lo que, pues en realidad lo que les estorba, y una de esas cosas que es el pecado, el que nos hace volver a tropezar. Y dice corran a alcanzar la carrera de Dios, y a mí esto me gusta. El 2 que dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y me gusta cómo dice, debido al gozo que le esperaba a Jesús, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Me gusta esto porque decimos, pues, a veces que estamos en esa carrera que a veces no vemos llegar la luz, que se ve larga, dolorosa, pues, que nos causa, pues, impotencia, nos causa muchas cosas, pero pensar en a futuro, no atrás, lo que eso nos traerá, da ese gozo que, pues, que Dios sintió alguna vez ya estando ahí, porque sabemos que Él también sintió ese dolor,
pues ese calvario, esa oscuridad y pues aparte vergüenza y haberla pasado sin siquiera él haber hecho nada, ¿no? Para mí es un versículo muy bonito y me deja el caminar eh, hacia la dirección que Él nos pone y con esa fe y pues en Él, que sea en Él y nunca poner la mirada en otro lugar, siempre sea hacia Él, que nunca perdamos la mirada en Él y no vuelves atrás, no logras, pues estás pensando en ese punto fijo que es Dios y pues no, tratas de no regresar a donde estabas, a ese pecado o a ese dolor, ¿no? Creo yo que pues que nos invita a no perder esa mirada en Él. Eh, Gracias, era lo que quería compartir. Gracias, Cristi. Yo coincido contigo. Fíjate que ese texto en el que tú am, te viste como proyectada también para mí es algo como que perdemos a veces la fe, ¿verdad? Y perdemos esa mira, ese objetivo por las circunstancias de la vida y por cosas que hacemos mal. Pero Dios dice que nos disciplina y Él nos ama y por eso dice que incluso nos azota. Entonces, es un modo de hacernos reaccionar, ¿no? Porque pues estamos todo el tiempo ah, pues con el enemigo al acecho, entonces está tentándonos y sí, la verdad está muy profundo, muy bonito este capítulo de Hebreos. Alguien que vamos a pasar al siguiente libro, es de Éxodo capítulo 16. Alguien que pueda apoyarnos con la lectura, por favor. ¿Aló? Yo lo leo. Éxodo 16, ¿me dices? Sí, A Éxodo ver si quieres 16. que te apoye. A ver, Éxodo 16. Muchas gracias. Sí, Voy a leerle la yo o tú. NTV. Dice así. Todo el capítulo, ¿no? Así es. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Ahí también toda la comunidad de Israel se quejó contra Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaba. Allá nos sentamos junto a las ollas llenas de carne, comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán alimento y cuando preparen la comida hará, el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas antes del anochecer, sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra. Bueno, por la mañana verán la gloria del Señor porque él oyó las quejas de ustedes, que son contra él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen contra nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará
de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque él oyó todas sus quejas contra él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después, Moisés le dijo a Aarón: anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor. Luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas, ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente a los alrededores del campamento estaban húmedos del rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta de copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da de comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía justo lo necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. A los que recogieron un poco, nada les faltaba. Cada familiar tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se habían dado gusanos y apestaban, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogió el alimento cada mañana conforme a su necesidad, y cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El 6º día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros. Me gusta eso. 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación, y él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo: coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permitirá recoger alimento, pero el 7º día de descanso, ese día, no habrá alimento en el campo. Ahora sí, algunas personas salieron a recoger el 7º día, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso, Él les proveerá el doble de la cantidad de alimento el 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan al 7º día. Así que la gente no recogió alimento el 7º día. Los israelitas
le llamaron maná al alimento que era blanco como una semilla de cilantro y tenía un gusto parecido al de las obleas de miel. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná, consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los libré de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija, llénala con 2 litros de maná, después colócala en el lugar sagrado delante del Señor a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor ordenó. Posteriormente colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de una efa, que equivalía a 2 litros. Muy bien. Entonces, bueno, la verdad es un pasaje tremendo, pero quizás es el pasaje que, desde mi punto de vista, resume la provisión. Yo creo que todos queremos la provisión. Yo creo que a nadie quiere que le falte. Yo creo que todos queremos que nos abunde y nos sobreabunde. Quizás todo este pasaje eh, descifra cuál es el secreto para que tengamos provisión sobreabundante. Bueno, lo primero que hace que uno siga en el desierto definitivamente es eh, la queja. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. La queja, eh, no liberarnos del tormento del pasado, nos lleva inclusive a pensamientos de muerte. Entonces, estas personas anhelaban, querían morirse. Y, y esa es como la tendencia natural de una persona que ha sido atormentada, ha sido esclavizada en, en su Egipto, ¿no? En su pasado. Que su pasado llega a ser tan fuerte que pues produce estos pensamientos. Lo otro es que pareciese que ese síndrome de, porque yo digo, o sea, ¿quién quiere regresar a Egipto? Eras esclavo. Nosotros ya vimos cómo los maltrataban, cómo los obligaban a trabajar el doble. O sea, terrible. Pero aquí nace un síndrome y es que te enamoras del que te maltrata. Inclusive anhelas. Quizás porque uno se acostumbra a ser una víctima. Entonces, uno empieza a mentirse a uno mismo. El tema no es que uno le mienta a otros, el asunto es que uno se dice mentiras y uno se las cree. O sea, se vuelve mitómano porque dice, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan hasta que se nos antojaba. O sea, mentiras, mentiras, mentiras. Lo que sucede es que el tema de la libertad, pienso yo, una persona que realmente quiere una provisión eh, a todo nivel, que, que anhela esto, el asunto es que va a tener que depender de Dios. Y ya no tiene que depender emocionalmente de una persona, ya no tiene que depender emocionalmente de, de lo que le dice a alguien. Ese es el asunto. Lo otro que yo veo aquí es que dice la Biblia que el Señor les dijo que les iba a comer carne por la tarde y bueno, pan por la mañana. A mí esto me dice el Señor, em, Ricardo, tienes que aprender a disfrutar de, del Señor Jesucristo, porque Él es el pan de vida
en tus devocionales, lo que no es fácil porque uno quiere dormir más, porque esta es la hora más crítica del sueño para todas las personas, pero necesitas comer pan en la mañana y en la tarde comer el cuerpo de Cristo. Entonces en la mañana es este devocional y en la tarde eh, quizás sea compartir con otros hermanos en la fe, hablar del Señor. Para mí eso es el pan y la carne. Dice aquí el versículo 12 que el Señor oyó sus quejas y bueno, el Señor mandó la provisión, pero la provisión no se da por la queja, la provisión se da por la dependencia del Señor. Y, y hubo un hombre llamado Moisés y otro hombre llamado Aarón que empezaron a depender del Señor y no de las circunstancias. Lo otro es que siempre quien está en el liderazgo, en la autoridad, tú como padre, como líder, como servidor, tú que estás ayudando a alguien a sacarlo de Egipto, tú te van a echar la culpa, porque siempre tiene que haber un culpable. ¿Sí? El precio de liderar a un pueblo para sacarlo de Egipto a la tierra prometida, a la libertad, es que tú estás en el escarnio público. Y bueno, uno tiene que dirigir eso al Señor, no tomarlo personal, porque son los rasgos, son sí, las marcas de la esclavitud. Bueno, entonces me encanta lo que dice el versículo 17, y sobre todo en la parte B, que dice, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba, y a los que recogieron poco no les faltaba. Y, y todos los que estamos aquí reunidos sabemos que es cierto. Puede ser que una persona tenga mucho, pero no le sobra. Y puede ser que una persona tenga poco, pero no le falta. Cada uno aquí lo sabe de corazón que tiene lo que necesita. Tiene lo que necesita. Yo conozco gente que puede tener casa, que puede tener una casa, que puede tener 2 casas, que puede tener 3 carros, pero la realidad es que aunque parece que tiene mucho, no le sobra. En serio, nosotros los cristianos tenemos lo que necesitamos. Y también veo gente que de pronto no tiene una casa, pero tampoco le falta. Es una cosa maravillosa. Dios a uno le da según la medida de lo que va utilizando, de cómo va bendiciendo a otros. Y, y lo otro es el problema de la acumulación. Eso sí es un lío. Cuando una persona empieza a acumular, se le empieza a dañar. Y Dios a nosotros nos bendice para bendecir a otras personas. Nos da, por eso, y me gusta mucho el día de reposo también, así como para ya terminar. Y me gusta mucho porque em, dice que el Señor les dijo que recogieran el doble para el 7º día, porque ese día era el día de descanso. Y yo me pregunto, ¿estamos descansando el día de descanso? El día de descanso no es un día en específico, yo quiero aclarar. El día de descanso no tiene que ser o el viernes, o el sábado, o el domingo. El día de descanso es el día de descanso. El día de descanso. Porque si es un día obligatoriamente específico, nos volveríamos religiosos. No, es un día en el que yo, junto con el Señor y mi familia, elegimos o nos corresponde para estar en casa, para orar, para ir a la iglesia, para, para soltar las actividades cotidianas de recoger maná, ¿sí? De ir, porque pues la recogida del maná es esos 6 días que el Señor me da para ir, trabajar, vender, comprar. Pero el día de descanso es el día donde yo me preparo para la provisión. Me preparo para saber
retener las bendiciones. Y eso era lo que ellos hacían. Se preparaban durante toda la semana para el día de descanso, de tener guardado para ese día no trabajar y disfrutar en familia. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias, líder. Vamos a continuar con Éxodo 17. José, a ti no te escucha, amigo. ¿Tienes que hablarle duro o cambiar de aparato? No te escuchamos nada. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a continuar con Éxodo 17. Si alguien nos puede apoyar, por favor, en leer Éxodo 17. Hola, yo les ayudo. Dice, Gracias, agua de la roca. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed? Nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales. Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas de Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Israel derrota a los malecitas. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Se me hace un versículo muy bonito. Vuelve otra vez la queja, ¿no? Cuando de repente estamos en esa situación y volvemos a quejarnos, ¿verdad?
del ver un tropiezo otra vez en lo mismo y bueno, estoy con dolor y vuelvo a caer. Pero me gusta cómo dice desde el 10, cómo nos mantiene. Yo tomo el versículo anterior en Hebreos, como me dice, mantén la mirada firme en mí. Y veo aquí como el tener la mano arriba y la bajaba y volvía a la derrota. Yo digo que para mí es lo mismo, ¿no? El tener la mirada en él y la quito, vuelve mis peleas, vuelve lo mismo, o sea, vuelvo a caer en lo mismo. Y, y como el tenerlo, el tener la mano así y que lo hayan ayudado, porque yo digo, para mí esto me hace ver como el que podría decir yo, la mirada, si la tengo, es Dios. Dios me va a mantener aquí. Y mis brazos, quien me los ayuda en mí, en mi caso, serían mis líderes. Entonces creo que el mantener la mirada en Dios y apoyarme en ellos, voy a estar siempre en ese camino y no voy a volver a retroceder. Esto yo lo tomé así, se me hizo muy hermoso y llegar a la victoria y decir el Señor es mi estandarte. Para mí esto, híjole, es hermoso. Eh, yo aquí, pues, podría también reflejarlo hacia mis hijos que van en ese camino y enseñarles eso, esa fortaleza que Dios mantiene nuestra mirada, nuestros brazos, arriba, aunque estemos cansados, nuestro cuerpo, nuestros pies, aunque lleguemos a ese cansancio, como Él nos sostiene, nos mantiene, y aparte el agarrarnos pues, de esas personas tan hermosas que van guiando, ¿no? Que son nuestros líderes. Entonces, creo que es lo que yo le entendí y lo que puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Cristi. Muy interesante este capítulo de Éxodo. La verdad es, todo va referente a la falta de fe, de gozo, a aceptar las indicaciones de Dios, tal así como se las dio Dios a Moisés para que se las diera al pueblo de Israel, y pues así nosotros también tomarlo en cuenta para podernos sujetar. Alguien que nos pueda apoyar con la lectura de Proverbios, capítulo 7, versículos 6 al 27, que no tenemos tanto tiempo. Buenos días, yo te apoyo, con gusto. Gracias. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando yo oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotada y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblanza descarado, le dijo, sacrificios de paz que había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adorado mi cama con colchas recamadas con codorcillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos con amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, y la bolsa de dinero
llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y le obligó con la salamaría de sus labios. Al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Era hasta el 22 o terminó hasta el 27? Eso hasta el 27, por favor. Ah, ok, gracias. Como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos has hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Bueno, esto de Proverbios está tremendo. A mí, pues, ¿qué es lo que hoy me llama la atención o qué es lo que me deja el día de ahora? Pues que normalmente cuando somos jóvenes o estamos faltos de entendimiento por no pedir consejo a nuestros líderes o por pedir esa ayuda, me veo en el, ¿cómo se dice? Voy a dar como un pequeño testimonio. Eh, yo recuerdo hace unos meses para atrás o un par de años, me gustaba mucho ir al gimnasio, ¿no? Me gustaba en el aspecto porque aparte de que obviamente haces ejercicio, te sientes bien, te ves bien, pero es cuando en ese tipo de lugares o en ese tipo de cuestiones caes mucho a poder salir a veces tanto con chavitas, con mujeres ya mayores, y es cuando pasa mucho y uno, como dicen vulgarmente, se alborota, ¿no? Se alborota y uno a veces, porque dicen, se deja endulzar la voz o le hablan bonito, caes, ¿no? Con este tipo de mujeres, pero uno no tiene autocontrol o a veces uno tiene y pecas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás fornicando, porque estás descumpliendo el cuerpo de Dios que es un templo, ¿no? Y a mí de cierta manera me ha pasado, ¿no? Me ha pasado, digo, abiertamente lo digo, no me da ni vergüenza ni pena porque todos somos pecadores y sé que en algún momento hemos hecho alguna otra cuestión, ¿no? En los versículos que abrí, en los versículos que subrayé parte del 13, que dice, se sació de él y lo besó y con semblanza descarado le dijo, sacrificios de paz he prometido y yo he pagado mis votos. Digo, no es el caso porque estamos hablando en otros tiempos, ¿no? Pero sí lo hilo porque a veces la gente a veces cambia su manera de, cuando uno es amable, hay gente que cree o piensa otras cosas, ¿no? La amabilidad la combinan con otro tipo de cosas porque a lo mejor con la persona que estaban juntas, eh, no es así de cierta manera la persona o porque ha cambiado la persona de cómo fue en los noviazgos a como ya están casados, ¿no? Uno se puede dar cuenta y el tipo de personas por querer, por ser amable, por ser, el escucharlos y el ayudarlos, lo cambian, ¿no? Y a veces ese tipo de cuestiones, pues en este caso las hacen cambiar, ¿no? Cuando dicen, ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores, porque el marido no está, y así un largo viaje. Alguna vez, sí, lo digo abiertamente, me metí con mujeres casadas y obviamente es algo que no debe hacerse porque, uno, porque pues destruyes una familia. Dos, porque obviamente le das rienda suelta a algo que no debes estar bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no nomás es, a lo mejor en ese momento,
el corazón de uno no piensa ni ve los errores, ¿no? Sino a uno se le hace fácil y piensa, pero cuando llegas a tener el problema o que el esposo se llega a dar cuenta o a lo mejor se entera de quién eres, pues es peor, sale peor la cosa, ¿no? Entonces es complicado. Y se lo rindió con las suavidades de sus muchas palabras y lo obligó con la Samaria de sus labios. Entonces, también es muy importante, soy consciente o hay que ser conscientes de que lo que decimos por los labios o lo que hacemos puede afectar bastante, ¿no? Porque como puede ser así como de bendición, puede ser de destrucción, ¿no? Y Muy bien. Bueno, pues este pasaje también a mí me dice que la Biblia empieza diciendo que vio un simple. Así empieza hablando el pasaje del simple. Y la verdad es que una persona simple es como comerse comida sin sal. O sea, no sabe nada, no tiene sentido común, porque uno se da cuenta que la mujer era seductora, todo eso. Y la realidad es que al primero que ofendemos más allá de las personas es a Dios. A Dios. Nadie llega al estado del pecado sexual, como se llama, fornicación o adulterio, que son los dos que la Biblia nombra, de un día para otro. Es un proceso progresivo en el que, uno se deja llevar y, uno daña a muchas personas. Y la Biblia da un ABC de esta situación, ¿sí? Por ahí yo vi que Rich tenía la mano levantada. Hola, buenos días. Yo quería mencionar algo de Éxodo. A mí me llamó la atención la parte donde dice, yo me paré frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpeé la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Y creo que aquí es una figura de Cristo. Cristo es la roca. Y me llamaba la atención que en el arca del pacto estaban los mandamientos y estaba el maná. Entonces estaba lo que debíamos de hacer, lo que debemos de hacer, lo que Dios nos pide que hagamos, pero a la vez hay provisión para hacerlo. Rich, discúlpame que te interrumpa. Delia Ortiz tiene su cámara abierta. Es posible que no quiera tenerla abierta. Solo se lo comento. Perdón, Rich. Discúlpame, adelante. Y pues es eso, que la roca fue golpeada en el monte, o sea, Cristo fue crucificado y golpeado, azotado y maltratado. Pero de ahí brotó el agua que necesitamos día a día para limpiarnos y para que nos da esa provisión. Y por otra parte, Moisés también sentado en la roca, bien puesto en esa roca, con las manos levantadas alabando, y eso da la victoria, ¿no? Estar puestos en nuestra fe en Cristo. Y me pareció muy interesante lo que decía Cristi de las ayudas que tenía Moisés cuando se cansaba. A su lado había dos personas que le podían levantar las manos y seguir, que el pueblo siguiera aplastando y obteniendo la victoria. Y pues recuerdo las palabras que nos dice Ricardo de pertenecer a un grupo pequeño donde podamos ser eh, orientados, ayudados pues que haya apoyo, sinceridad en este grupo para poder salir adelante. Y por parte de acá de Proverbios, aparte de lo que ya explicaban, creo que también se puede ver como esa fidelidad que Dios nos pide. O sea, es ese ejemplo de la infidelidad en el matrimonio. Era una pareja, ¿no? Era una mujer casada que buscó un simple, como dice ahí.
Y la iglesia es pues es la novia y Cristo es el esposo. Y se fue, pero regresará. Y hay una promesa y de repente nosotros como iglesia podemos echarle ojitos o ser infieles con cosas simples, con el dinero, con la pornografía, con cosas que nos dan un placer momentáneo, con el trabajo incluso, con personas, y dejamos de lado pues lo eterno, la promesa que Cristo nos ha dado al amado, a nuestro Dios que tantos sacrificios ha hecho por nosotros, que nos liberó, que nos proveyó de lo que necesitamos, que nos dio libertad, que nos sacó de esclavitud y nos da su amor eterno. Creo que es importante mantenernos fieles tanto en nuestros matrimonios, los que estamos casados, y nuestra fidelidad hacia Dios. Y pues eso es lo que les quería compartir. Gracias. Gracias, Rich. Yo quería hacer un pequeño aporte muy breve por si alguien más quiere, y también por la hora. En Proverbios indicaba la palabra que que escucháramos la palabra de Dios, ¿no? Y que prestemos atención. No dejemos que nuestros corazones se desvíen tras ello, ¿no? Que no andemos vagando por los caminos descarriados de la vida, de este mundo. Pues ha sido la ruina de muchos y numerosos hombres que han caído en esas garras. Y aprovechando lo que decía Rich, que cómo no nos podemos cansar, pues me regreso un poquito al capítulo del libro de Proverbios 12, en el cual dice que fijemos la mirada en Jesús, ¿no? Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo. Fijar nuestra mirada hacia Jesús es pues ponerla en lo eterno, ¿no? Y no ponerlo, como lo decía ayer el líder, en nuestros, a lo mejor lo que gozamos rápidamente aquí, probablemente después nos traiga consecuencias o nos traiga malos resultados, como la mujer esta que sedució al hombre. Entonces, es poner nuestra mirada en Jesús. Y creo que, bueno, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, es decir, que cuando soportó la cruz Jesucristo, dice, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todos ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Entonces, el poner nuestra mirada en Jesucristo, creo que de esta forma creo lo más importante, no nos cansaremos de procurar hacer el bien y de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Cristo, y por consecuencia pues no nos desviaremos ni andaremos vagando por caminos descarriados, ya que pues esto ha sido la caída de muchos hombres. Gracias. Perdón que te interrumpa. Ay, sí. Pues vamos a finalizar con un cierre, con una oración, para que pues fue de gran provecho la información que recibimos, ahora sí que el alimento espiritual que recibimos hoy. Padre Dios, nos dirigimos hasta tu santa morada para agradecerte porque nos prestaste un día más de vida y nos permitiste estar alimentándonos de tu espíritu mediante la lectura y también el aprendizaje de cada una de las personas que se conectan, porque pues cada uno tiene sus vivencias, y te agradecemos por los líderes, que los sigas fortaleciendo y les des ese espíritu para que sigan guiando a todas las personas que lo requerimos. Todo esto te lo agradecemos inmerecidamente por el medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Gracias, familia. Buen día para Muchas todos. gracias. Buen día. Gracias, Bendiciones para todos. Amén. Buenos días, familia. Gracias. Buen día. Abrazos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bendiciones.